Muy buenos días, queridos hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia Misión en Tayacaja. Hoy día domingo 2 de agosto del 2020, Día del Señor, queremos compartir con cada uno de ustedes y con cada uno de nuestras amistades la palabra de Dios. Seguimos con la serie Administradores fieles y firmes en tiempos de pandemia y conformismo religioso. Hoy día nos corresponde ver el tema Administrando los dones espirituales y los talentos naturales, basado en Mateo 25 del 14 al 30. Hemos querido intitular este tema: El que no vive para servir, no sirve para vivir. Basado específicamente en el capítulo 25, el versículo 21 y 23, que dice así la palabra de Dios. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el versículo 23 que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo para darte gracias por el honor de abrir tu palabra en esta mañana. Queremos, Señor, suplicarte, queremos rogarte que tengas una palabra para nuestro corazón, que esta palabra sea viva por tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que sepamos que usted ha estado entre nosotros hoy. Gracias por esta palabra. Pedimos, Señor, tu recurso en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana queremos entonces compartir: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El título es frontal, el título es fuerte, es directo. El título nos atañe a cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Y hermanos y hermanas, la actitud de Jesucristo, si se podría resumir en una palabra, en esta vida, fue la actitud de servir. El mismo Hijo del Hombre, el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne, Él había venido al mundo a servir. De tal manera que cuando el Señor dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a dar su vida en rescate de muchos, esa fue su misión. Y su misión siempre la tuvo muy presente, de tal manera que al final de su vida pudo decirle a Dios su Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra que me diste que hiciera. Una vida de redención a favor de toda la humanidad, pero también una vida de servicio a favor de su prójimo. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora de esta parábola de los talentos, tenemos que darnos cuenta que esta parábola está escrita en el contexto escatológico, es decir, en medio de la enseñanza clara de los últimos tiempos, que no solamente incluye señales escatológicas, sino que también incluye sobre todas las cosas la venida pronta de Jesucristo por segunda vez a esta tierra. En medio de ese contexto escatológico, entonces el Señor nos brinda esta parábola de los talentos y también la otra parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esta parábola? ¿Hacia dónde está apuntando el Señor con esta parábola? ¿Cuál fue el motivo que el Señor tuvo cuando compartió esta parábola para que los discípulos puedan saber? Podemos decir con toda claridad que esta parábola de los talentos, aquí se reconoce el trabajo que el Señor, número uno, que el Señor pone en riesgo un capital para obtener un interés mayor. Eso reconoce el Señor en esta parábola. El Señor está aplaudiendo a aquella persona que recibió 5 talentos, que recibió 2 talentos, porque pusieron en riesgo sus talentos con tal de tener un rédito, un interés, una ganancia. En segundo lugar,
Aquí se reconoce el trabajo como algo recibido de Dios para utilizarlo en su reino. Que el trabajo, que los dones espirituales, que los talentos naturales, que toda habilidad, que todo lo que podemos tener en esta tierra se reconoce que es algo que ha venido de parte de Dios. Nada de lo que tenemos, hermanos, amigos, es nuestro. Y cuanto más pronto aprendamos esta gran verdad, mejor será para nosotros. Menos bulto que cargar en esta vida, menos tensión, menos angustia. Solamente somos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Eres mayordomo, hermano, de la vida que Dios te ha dado, de la familia que Dios te ha dado. Eres mayordomo de la casa que Dios te ha dado, de los bienes que Dios te ha dado. Eres mayordomo de tus relaciones interpersonales. Depende de ti y cómo manejas lo que Dios ha puesto en tus manos. No es nuestro. Cuanto más pronto aprendamos que nada es nuestro, tanto mejor será para nosotros. Más se aligera la vida. Y además que nos va preparando para la eternidad. Además que en esta parábola, el Señor de la parábola reconoce el trabajo por sus resultados, porque dice una parte, bien hecho. En segundo lugar, reconoce los métodos que usó en el trabajo, porque dice, buen siervo. También reconoce la motivación para el trabajo, porque dice, bien, buen siervo y fiel. La fidelidad como una motivación intensa e íntima del corazón que quiere agradar obviamente al Señor. Ahora, en esta parábola hay tres verdades, tres aplicaciones para nosotros en esta mañana. En primer lugar, los dones, los talentos naturales son para toda la iglesia. Los dones, los talentos son para la iglesia. En segundo lugar, los dones espirituales son dados según la voluntad de Dios. Son dados según la voluntad de Dios, ahí en el versículo 15 al 18. Y en tercer lugar, los dones implica rendir cuentas, versículo 19 al 30. Entonces, en base a esas tres aplicaciones, queremos estudiar esta palabra de Dios. Dice allí el versículo 14 con mucha claridad, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Confianza y libertad para aprovechar las oportunidades. Dice que el Señor tenía al menos 3 siervos, les llamó y les dio, les repartió, les dio lo que él tenía, sus bienes, y él se fue lejos. Entonces ahí encontramos una confianza para dar sus bienes, una confianza para entregar a cada uno de sus siervos sus bienes, y además encontramos la responsabilidad que tendrían ellos para aprovechar las oportunidades. El Señor, al darle los bienes, Él estaba queriendo que ellos puedan utilizarlo de tal manera que puedan ganar, que puedan tener utilidades, para que al final Él pueda pedir las utilidades. Ahora, esto nos enseña a nosotros, hermanos, que Dios nos confía todo lo que tenemos. Nos confía de pura gracia, nos confía porque Él nos pone a nosotros, a cada uno, la responsabilidad, el peso de la responsabilidad para poder lograr buenos dividendos, ganancias para el reino de Dios. Encontramos que Dios da a todos los dones espirituales. Por eso dice 1 Pedro 4, 11, 10, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Cada creyente en el mundo entero ha recibido los dones espirituales. ¿Qué es un don? Un don espiritual es una herramienta espiritual que nos capacita, que nos empodera a cumplir la misión que Dios quiere que nosotros cumplamos sobre esta tierra. Sin el don espiritual no podríamos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Cada miembro de la iglesia en Tayacaja, en el Perú, en el mundo entero, ha recibido un don espiritual. ¿Cuándo? El día que se convirtió a Jesucristo.
el día que pasó de las tinieblas a la luz admirable, el día que fue contado como parte del pueblo de Dios. Ese día vino el Espíritu Santo en su corazón, y el Espíritu Santo, al venir, al hacer morada en la vida de cada creyente, trajo el recurso de la gracia del don del Espíritu, y con ese don tenemos que servir. Algunos tienen el don de sanar a los enfermos, algunos tienen el don de la oración, algunos tienen el don de repartir, algunos tienen el don de predicar, algunos tienen el don de enseñar, algunos tienen el don de profetizar, algunos tienen el don de hacer milagros. Hermanos, hay por lo menos una lista de 33 dones espirituales. ¿Cuál de ellos tiene usted? ¿Se ha interesado en buscar su don espiritual? Hermano, sin su herramienta espiritual, ¿cómo puede servir a Dios? Sin la herramienta espiritual solamente somos religiosos. Usted no puede decir yo no he recibido, porque dice Dios, a cada uno Dios dio sus dones espirituales. Hermano, hermana, es tiempo de buscar su don espiritual y vive en esta tierra usando el don que Dios le ha dado, hermano. No pierda el tremendo placer interior, la satisfacción interior de servir a Dios con el don que el Señor le ha dado. No es un don suyo, no es un don que usted escoja. Dios le ha dado un don, porque sabe Dios que con ese don usted puede cumplir su misión en esta tierra. En segundo lugar, los dones son dados según la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:1, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Y efectivamente, en la parábola se nota que el Señor de esa parábola llamó a sus siervos, y a uno le entregó cinco talentos, y a otro le entregó 2 talentos, y a otro le entregó 1 talento. Ninguno de ellos era más que el otro. El que recibió 5 era igual que el que recibió 2, y el que recibió 2 era igual que el que recibió 1 talento. Los 3 eran iguales ante el Señor. No había por qué sentirse más o menos. Y Dios le repartió a cada uno, en este caso el Señor de la parábola, le repartió según sus capacidades. Dios dio capacidades a cada ser humano de forma distinta. Cada uno tiene las capacidades que Dios le ha dado. Y las capacidades que Dios le ha dado es lo suficiente que necesitamos para cumplir nuestra misión. Y cada uno debe estar alegre y contento con la bendición de las capacidades que Dios le ha dado. Hermano, las capacidades no es para sentirnos orgullosos, no es para competir con el hermano, es sencillamente una capacidad, una habilidad que Dios nos ha dado según su voluntad. Ahí usted y yo no podemos interferir. Es Dios quien lo ha hecho así. A uno repartió 5, a otro 2, a otro 1. Y la idea era que cada uno de ellos utilice cada talento que recibió y que lo multiplique, así como hizo el primero y el segundo, que dice que recibieron 5 y obviamente trajeron 10 el primero. Recibió 2 y obviamente trajo 4 el segundo. Y el tercero recibió 1, debía traer 2. Pero como vamos a ver, no trajo ningún talento más, porque no se responsabilizó, porque no se hizo responsable. Hermano, hermana, en esta parábola también el Señor quiere enseñarnos la responsabilidad de cada uno de usar con diligencia el don espiritual y también usar con diligencia el talento natural que Dios nos ha dado. Quiero aquí hacer una acotación. Mientras que el don espiritual solamente la recibimos el día de nuestro nacimiento espiritual, de nuestra conversión. El talento natural pueden recibirlo todas las personas que nacen en esa tierra. Todos los hombres tienen capacidades, habilidades con la cual Dios nos ha hecho nacer en esa tierra. Y también de eso el Señor va a pedir cuentas.
va a pedir cuenta por los dones espirituales y va a pedir cuenta por los talentos naturales con que Dios nos ha empoderado para cumplir la misión bien en esta tierra. En tercer lugar, los dones implica rendir cuentas. Versículo 19 al 30. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Hermanos y amigos, algún día Dios va a arreglar cuenta con cada uno de nosotros. Y entre las muchas cosas que Dios nos ha dado para administrar, Dios también va a pedir cuentas que hemos hecho con los dones espirituales y con los talentos naturales, con que Dios nos hizo venir a este mundo y con que Dios nos empoderó desde el día de nuestra conversión. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces aquí podemos darnos cuenta que efectivamente somos responsables y no vamos a echar de ninguna manera la responsabilidad sobre otras personas, sino cada uno de nosotros será responsable. ¿Está usted listo para rendir cuenta a Dios del don espiritual que Él le ha dado a usted? Dice Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Al tener dones espirituales, herramientas que Dios nos ha dado, tenemos que saberla usar bien, las herramientas. Tenemos que usarla con diligencia. Tenemos que usarla con propósito. ¿Cuál es el propósito de utilizar los dones espirituales? Dos propósitos de forma general. En primer lugar, es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para poder desarrollar a los otros cristianos con los dones espirituales con que Dios también nos ha dado a nosotros. Y en segundo lugar, es para servir al prójimo. Un don espiritual nunca es dado solamente para mí, siempre es dado en función de los demás, en función de nuestra familia, en función del prójimo más cercano, en función de las personas en la sociedad. Siempre los dones espirituales son dados no para engreimiento personal, sino para servicio de los demás. Hermano, Dios desea nuestro servicio de todo el corazón. Por eso hemos intitulado El que no vive para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Hermano, que los dones espirituales que hemos recibido, que los talentos naturales nos sirvan para servir a los demás. Nos sirvan para edificar a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué don tiene usted? ¿Qué herramienta espiritual, sobrenatural ha recibido usted? Usted no puede decir, hermano, no he recibido. Porque entonces, si usted no ha recibido, usted no es un hijo de Dios. Usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Pero si usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo he recibido a Jesucristo, entonces usted ha recibido el don del Espíritu Santo. Ha recibido la bendición del Espíritu Santo. Entonces sirva a Dios con ese recurso que Dios le ha dado. Puede ser que la pregunta sea para usted: ¿y qué recurso Dios me ha dado? Hermano, en oración, en el estudio bíblico, en escuchar la voz del Espíritu Santo, podemos saber qué recurso Dios nos ha dado. Sirva a Dios con el don espiritual que Dios le ha dado. Sirva al prójimo de todo su corazón. Vivir para servir al prójimo con nuestros dones y talentos es la actitud que debemos tener en esa vida. Utilizar todos los recursos que tenemos en el servicio al prójimo debe ser la aptitud con P en esta vida. Servir lo mejor que podamos, a servir con todos los recursos que Dios nos ha dado. Saber que al final se nos pedirá cuentas por los dones y por los talentos
es la solicitud que tenemos cada uno de nosotros en este día. Hermanos, que el Señor nos dé fuerza, que el Señor nos dé valor, que el Señor nos dé fortaleza para atrevernos a servirle con sencillez y con alegría en nuestro corazón. Servir a Dios es un privilegio que usted y yo tenemos ahora en esta tierra. Aprovechemos el privilegio, el honor que Dios nos ha dado a servirle a Él por medio de los dones espirituales y por medio de los talentos naturales que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos bendiga el día de hoy. Amén.